Hola, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, doctor. Siempre tengo que pedir disculpas por el atraso. Sucede que yo doy consulta en un hospital y, y me absorbe mucho tiempo. Ok, bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que siempre está vigente, que siempre van ustedes a escuchar al respecto y entonces tienen que tener una idea clara de lo que ocurre. Ahora, voy en estas clases o estas dos clases. Vamos a dejar ciertos conceptos claros que están vigentes, que no, no, no han cambiado y que les va a ser útil en algún momento, porque el tema de las infecciones urinarias siempre ustedes van a ser consultados y ustedes lógicamente están capacitados para tratar o de resolver el caso de un paciente o una paciente que haya presentado una infección urinaria. Ahora, la infección urinaria existe desde hace muchos años, siglos, desde que se detectó que existen las bacterias, eh, el ser humano puede tener infecciones, pero hay factores en la actualidad que han favorecido a que las bacterias causantes de este problema cojan una fuerza muy alta por ejemplo, en nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque hemos abusado del consumo del tratamiento de los antibióticos. Entonces, el abuso de los antibióticos para determinados problemas ha hecho que las bacterias sean resistentes. En nuestras comunidades, por ejemplo, si una persona tiene un catarro o un proceso gripal, va a la farmacia y el droguista le receta antibióticos. Si tiene un trastorno en su garganta por los cambios de clima, porque así ocurre, esa manifestación de una irritación garganta es un mecanismo de defensa de nuestra vía respiratoria, porque a veces de una fase de clima caluroso, somos un país, un ambiente tropical, pasamos, por ejemplo, en la actualidad a mucho viento, frío, entonces puede haber una irritación en la garganta, en las vías respiratorias, algo pasajero, pero ¿qué es lo que ocurre en la comunidad? Va y se automedica antibióticos. Si tiene diarrea, porque se va de paseo y come mariscos y le puede dar una diarrea, una infección intestinal, enseguida antibiótico. Y así sucesivamente para todo es el antibiótico. Eso ha hecho que las bacterias nos ganen la batalla en muchos casos, lógicamente dependiendo de la severidad del caso. Eso es lo que, y ahora usted, uno de los métodos para detectar las infecciones o ver la gravedad de la infección e identificar la bacteria que está causando el problema se llaman los cultivos. Se hace hemocultivo, cultivo de la sangre para ver bacterias, urocultivo, y cuando hay alguna lesión, una lesión severa, usted acuérdese que siempre tiene que mandar a cultivar un gramo de tejido. Supongamos una gangrena, usted coge un pedacito de la piel y lo manda al laboratorio a investigar para detectar qué clase de bacteria existe en esa piel que está desvitalizada, depende de cada caso. Cultivo. Entonces, lo que les quiero decir es que ahora se reportan las bacterias, por ejemplo, dice Escherichia coli, productora de BLEP. Eso de productora de BLEP hace, en los libros pasados, no mucho, hace 6 u 8 años, los nombraban como algo
que podía suceder, así que ni siquiera daban fe, pero ahora está así. Ahora hay la Klebsiella pneumoniae. Antes la Klebsiella era otra cepa que afectaba más al tracto de la vía urinaria, al tracto digestivo, pero ahora ahí le han puesto neumonía. Es decir que ahora hasta esa cepa puede causar trastornos de la vía respiratoria, de la vía urinaria. Y así se detecta en el medio una gran resistencia cuando se trata cuando se trata un paciente, por ejemplo, con una sepsis, le hacen un cultivo y sale resistencia a numerosos antibióticos. ¿Por qué? Hay que ver, sumar muchos factores, ¿verdad? La causa de la infección, los factores de riesgo que tiene el paciente, el tiempo desde que empezó su enfermedad, la automedicación. En conclusión, esa conducta debería ser controlada de otra manera. En muchos países, como ustedes saben, o cuando ustedes viajen, si alguien se enferma, la medicación que usted puede adquirir es bajo receta médica, no solo para los antibióticos, para muchas cosas. Pero en nuestro medio hay todos los fármacos son del libre expendio, es decir, todos pueden ser comprados en farmacias sin receta. Eso debe ser corregido, pero es un poco complicado todavía poder, quizás en algún momento cuando ustedes sean ministros de salud, directores de salud, puedan poner un poco en orden esta situación. Entonces, una infección urinaria se produce cuando la virulencia, es decir, la agresividad bacteriana aumenta. Los mecanismos de defensa del huésped disminuyen o se combinan ambas situaciones. Estas enfermedades van a producir una morbilidad significativa, pero es una gran lesión de la renal, no, sino que también está dependiendo de lo que está, de la asociación que hay del paciente con otra patología que pueda tener. Entonces, mecanismo de defensa. Nosotros tenemos, yo les hago una síntesis para que no lo olviden. Miren, uno de los mecanismos de defensa naturales nuestros es la normalidad del tracto urinario, la normalidad. Si tenemos los dos riñones, la vía urinaria, el ureter, la vejiga normales, no hay problema. Pero una persona puede tener, por ejemplo, un riñón en herradura. Ese paciente posiblemente va a tener problemas en la eliminación de la orina y puede haber infección. Que a veces así es cuando se detecta a los 50 años, pero ha vivido con los riñones en herradura 50 años y no ha tenido molestia. Pero en la edad de 50 años o a veces menos, puede formarse una piedra. Entonces ahí hay una manifestación o se detecta que ha tenido una anomalía. Puede tener un riñón caído, una tosis renal, puede tener una ectopia renal, puede presentar una patología que se llama reflujo vésico-ureteral. Esa es una enfermedad que se presenta muy comúnmente y no se le detecta a tiempo y es causa, doctores, de que especialmente jóvenes, 16, 18, 20 años, presentan a veces insuficiencia renal y se les investiga y lo que ha tenido es un reflujo vésico-ureteral severo que terminó dañando a los 20 años los riñones y el paciente pasa a depender de la hemodiálisis, donde lógicamente, como ustedes saben porque ya aprobaron nefrología, la insuficiencia renal crónica brinda penosamente una mala calidad de vida. Lógicamente que si un paciente presente esta enfermedad, esta situación, hay que brindarle un apoyo y el paciente tiene que ser positivo y tiene que seguir viviendo porque tiene vida, pero lógicamente que ahí viene el problema de depender de una máquina. Y el reflujo vesicoureteral es causa de una insuficiencia renal cuando no se lo ha detectado a tiempo. Y el reflujo, la característica es que cuando nacemos, todos los seres humanos nacemos con reflujo
El reflujo es el retorno de la orina de la vejiga hacia el riñón, porque normalmente con el desarrollo del niño se va a formar un mecanismo de válvula porque in- el uréter se implanta en la vejiga atravesando las paredes del músculo y se forma un mecanismo valvular que cuando la vejiga está llena, por unos minutos la vejiga deja de recibir orina a la vejiga porque ya se llenó, hay una presión. Cuando el paciente está orinando, cuando el ser humano está orinando, ese mecanismo está bloqueando que la orina regrese. Pero si hay una alteración de ese mecanismo antirreflujo, la orina va a retornar al ureter y se va a formar un reflujo. Y de eso hay una gradación, grado 1, grado 3, grado 4, que no se las voy a mencionar nunca más. Eso que nos compliquemos lo que hacemos urología. Pero lo que sí tienen que recordar que existe esta enfermedad y es causa de insuficiencia renal cuando penosamente ha afectado los dos riñones. Hay pacientes que tienen un solo reflujo en un lado y a veces se detecta y a veces terminamos extrayéndolo porque se ha deteriorado por la presión de agua que existe. Hemos dicho que uno de los mecanismos de defensa es la anatomía normal. Supongamos que hay un problema obstructivo por cálculo. Ese cálculo que impide que la orina descienda del riñón a la vejiga va a causar un problema. Y dependiendo si tiene otros factores de riesgo, la persona afectada por litiasis puede hacer una infección. Necesitamos que siempre los dos riñones funcionen muy bien, como naturalmente lo hacen, y la orina llegue a la vejiga y usted evacúe bien la vejiga. Ahora, ese es uno de los mecanismos de defensa. Segundo, la otra mecanismo de defensa, la diuresis, es decir, la micción. Usted evacúa normalmente. Yo siempre digo que la micción es un acto espontáneo, voluntario, ¿no es verdad? Satisfactorio. Y yo le he hallado un término, placentero. Estoy seguro que todos los presentes que están ahorita en esta charla han de haber experimentado la satisfacción de la micción. ¿Cuándo? Por ejemplo, por alguna razón usted tiene deseo de orinar y lo aplaza. Luego eh, vuelve a sentir el deseo de la micción y aplaza. Hasta que llega un momento en que usted tiene, el verbo tener es de obligación de hacerlo. Usted tiene que orinar. Entonces se sienta la dama a orinar porque la dama tiene que sentarse a orinar. Y si se siente a orinar, cuando ya está acabando la micción, dice, ¡ah, qué satisfacción! Es una satisfacción, un rato, unos segundos de, yo digo, placentero. Lo mismo el caballero que está con urgente de ganas de orinar, micciona y cuando ya está acabando de orinar, esos son segundos de satisfacción que siente, por lo es normal. ¿Qué es lo que ocurre? Es que al vaciarse la vejiga se adosa a las paredes, especialmente en una zona que se llama el trígono vesical. El trígono vesical, como el nombre dice trígono, un triángulo, está dado por los dos meatos ureterales y el cuello de la vejiga, que es la zona más sensible del tracto urinario, en este caso de la vejiga. Entonces, si la persona, así como ustedes, de más de 20 años, han, han misionado en forma natural, normal, porque es algo natural, normal, no tienen por qué tener infección, porque vacían su vejiga, porque tienen por educación que vacían la vejiga, ya tienen ya saben, diríamos, eh, por educación, cuando hay algunos, por ejemplo, aquí nosotros, cuando vamos a tener una cirugía larga, le decimos al personal, siempre hemos dicho, vaya a la señorita que nos va a instrumentar, las que van a estar en el quirófano, todo el mundo a orinar, porque esto va a ser como de 3 horas o más. Entonces ya las señoritas van, miccionan porque saben que vamos a estar de pie trabajando en una situación
un acto quirúrgico y no se puede interrumpir. Lógicamente que se puede, pero se supone que ya vamos con la vejiga vacía a trabajar dependiendo de lo que usted, el procedimiento que usted va a ejecutar en un quirófano. La micción, entonces, mecanismo de defensa. Cuando hay alguna dificultad en la emisión, cuando empieza a haber residuo postmiccional, cuando hay residuo, ahora, yo les estoy dando unos conceptos que no han cambiado, que deben recordarlo el resto de su vida como médicos. Normalmente el ser humano no tiene que tener residuo postmiccional. Normalmente el paciente cuando orina vacía toda la vejiga. Lógicamente que usted no puede exprimir la vejiga. No vamos a hablar del verbo exprimir porque no se lo puede aplicar. Pero normalmente usted no puede exprimir la vejiga y normalmente va a haber un residuo, perdón, de 5 o 10 ml. ¿Por qué? Porque mientras usted ya está orinando, los riñones siguen produciendo orina y va bajando. Y, y, y una manera de recordar cuánto nosotros orinamos, se calcula que orinamos con ambos riñones 1 mililitro minuto. No es matemático, doctores, pero he aprendido durante años que estos datos que me enseñaron los mayores son prácticos para una evaluación de la diuresis de los pacientes. Entonces, si usted, eh, eh, más o menos el cálculo de que el ser humano orina es 1240, es decir, 60 ml, multiplíquelo por 24, ¿no? Que son las 24 horas. Y más o menos ese es un cálculo, repito, no es matemático, pero es una manera de tener una orientación. Por ejemplo, usted, a ver, un ejemplo de esto, se va a operar una persona, la cirugía va a ser de 2 o 3 horas, y entonces enseguida, ¿qué le van a poner? Le van a poner una sonda endovesical, pero no es por gusto, no es lógicamente, porque el riñón, el paciente está vivo, le van a administrar líquido y el anestesiólogo que es bueno y correcto, cada vez, dependiendo de lo que se está haciendo, dependiendo de cada caso, él da la vuelta y le dice, déjame ver la funda recolectora. Él está viendo si hay buena diuresis, porque él tiene, el paciente depende de la ingesta de líquido que le están colocando por la vía endovenosa que se ha conseguido, se ha colocado antes del acto operatorio. Entonces, algunas veces hay poca orina y yo le he pasado medio litro, etcétera, ¿no? Entonces, o si no, si usted es médico interno, médico residente, le dice, contabilice cuánto está orinando del turno a turno. Entonces, le dice determinado paciente, dice, en 12 horas orinado solo 400. Ese paciente está en una oliguria, porque está menos, debería orinar en 12 horas unos 600. Claro, también depende de la ingesta de líquidos, si no ha tomado, si está bien hidratado, pero es importante que esto es vigente, esto lo van a vivir ustedes, pues los que hacen al principio del internado eran vida hospitalaria, pero después algunos no lo van a hacer más, otros sí, depende de la circunstancia de cada persona, de las oportunidades de cada profesional cuando ya esté listo. El otro mecanismo de defensa es el pH urinario. Todo nuestro fluido, nuestra sangre tiene, yo siempre digo a, a los estudiantes, no como ustedes que están en otro nivel, sino otros, es como, ya saben, a ver qué sabor tiene, ¿no? Entonces la orina siempre tiene que ser ácida. Se supone que el pH óptimo para que no se desarrollen las bacterias es 4.5 a 5.5. Ese es ácido. Si la orina por alguna razón, por ejemplo, diabético, está muy azucarado, tiene la glicemia elevada y tiene un pH alcalino, ese paciente tiene mayor facilidad de que desarrolle por alguna razón una infección urinaria. Es porque la orina se ha vuelto alcalina y usted escucha siempre y está comprobado que lo mejor es que la orina esté ácida porque así no se desarrolla determinado grupo de bacterias. Ahora, esto que les voy a comentar a continuación es entre paréntesis. En el mundo entero donde se hacen investigaciones,
Esto de la acidez está volviendo los tiene con dolor de cabeza. ¿Por qué? Se suponía durante décadas que la Escherichia coli en un ambiente ácido no se desarrollaba. Pero esta señora, Escherichia coli, ahora nosotros recibimos un examen de orina y dice pH 5, pero se detecta que tiene nitritos, que tiene leucocitos, que tiene piocitos, y el cultivo nos sale que tiene una infección positiva, que está sobre 100.000 colonias. Y decimos, pero ¿cómo? Si se supone que el pH no ha permitido. No, la Escherichia coli es una bacteria que está siendo estudiada y ella ha logrado una capacidad de resistencia, una capacidad de desarrollarse como ustedes no tienen idea. Y en todas las diapositivas que mostraré, la primera que está en la lista de las infecciones de todo tipo del tracto urinario está la Escherichia coli. Y ahora la Escherichia coli, su influencia sobre, por ejemplo, en la mucosa de la vía urinaria, la mucosa de la vía urinaria, el término que nosotros usamos se llama urotelio, el urotelio, porque de uro, ¿no? Este epitelio de la mucosa de la pelvis, los cálices, el ureter y de la vejiga es similar. Pero se ha comprobado, doctores, ahora es una polémica, están haciendo estudios al respecto. Por ejemplo, alguna vez vienen pacientes que han desarrollado un carcinoma de células transicionales, que es el tumor del urotelio más frecuente de presentarse en la humanidad. ¿Y cómo es que ha salido este carcinoma de células transicionales en el urotelio de la pelvis renal o en el uréter? Entonces, los antecedentes es que el paciente tenía infecciones urinarias, o los antecedentes que tuvo litiasis obstructiva, ya se sacó la piedra, pero entonces, uno de los estudios es que ha comprobado la presencia de la bacteria en el urotelio. Por alguna razón se altera las células y va a degenerar en un cáncer de urotelio. Eso, como he dicho, entre paréntesis. Ahora se están haciendo una serie de estudios para aclarar la situación en lo que es la especialidad de urología, porque esta bacteria causa mucho dolor de cabeza. Hemos hablado entonces del pH. Y el otro es el sistema inmunológico nuestro. El sistema inmunológico nuestro es increíble. Todavía no se logra decir lo último de inmunología. Ustedes tienen que haber tenido un ciclo de inmunología. Quizás por el tiempo no profundizaron en muchos temas, pero y sobre eso les puedo comentar algo más. Si alguno de ustedes aspira, si alguno de ustedes aspira a hacer algún examen, sea en Norteamérica, en Europa o acá en los países del sur, Brasil, Argentina, para ingresar a hacer un posgrado o tener residencias, muchas veces les van a tomar un examen. ¿Y qué? Les van a hacer preguntas relacionadas con inmunología, les van a hacer preguntas de genética, le van a hacer preguntas de biología molecular. ¿Por qué? Porque saben que nosotros en nuestra malla curricular no profundizamos esa materia en los conocimientos básicos o quizás más profundos de las mismas. Entonces, cuando va un grupo de ecuatorianos o un grupo de Colombia, Perú, a Norteamérica, les toman los exámenes para equiparar los que aspiran a hacer residencia en Norteamérica. Ahí las preguntas, más de 50 preguntas, son de estos temas, porque saben que nosotros, las universidades nuestras, no profundizan sobre esa materia y nosotros nos descuidamos y no vamos
a autoinformarnos, no vamos a leer sobre estos temas. Y ahí es que nos mandan a preparar, vaya, prepárese esto para otra prueba. Entonces también ahí va el asunto económico, doctor. Entonces hay un grupo que dice, nosotros los vamos a capacitar para el examen. Entonces ahí van los miles de dólares. Bueno, eso ya ustedes capaz ya lo han averiguado, lo saben. Entonces, inmunología. El sistema inmunológico nuestro también nos ayuda para que no tengamos infecciones. Y que quede claro que nosotros no tenemos que tener nunca infecciones urinarias. La infección urinaria tiene que ser tratada. Pero si una persona, a ver, ya voy a decir cuándo puede haber infecciones, como quien dice, es de presentación, pero solución inmediata. Pero si una persona, por alguna razón, dependiendo la edad y otros factores, tiene infecciones a repetición, si recidiva la misma bacteria, usted tiene que hacer entonces buscar la causa, hacer un estudio de esa paciente, no conformarse solamente con recetar antibióticos. Y sobre esto, antes de que avancemos, ¿qué pasa en nuestra comunidad, doctores? Ustedes no tienen idea cómo somos nosotros. Me incluyo porque soy de esta ciudad y soy ecuatoriano. A ver, nosotros prescribimos algo porque el paciente tiene una molestia. Y por lo regular lo que prescribimos son sintomáticos y un antibiótico. Le decimos, tome tal medicación. Tiene que tomar por 7 días, 8 días. Ya voy a tocar otro tema. Hay mucho que hablar, doctores. Entonces, el paciente comienza a tomar la medicación. A ver, el paciente recibe la receta, se va a la farmacia y depende del costo, compra, usted le ha prescrito 14 píldoras y debe tomar de mañana y noche 7 días. Entonces, puede que sea que no tenga los recursos, puede que sí tenga, pero dice, yo voy a tomar nomás, debe para 2 días. Entonces, compra 4 tabletas y toma los 2 días. Es posible que con la medicación de los 2 días, si hay una infección leve, usted, decimos nosotros, vas a enfriar, vas a disminuir la bacteria, lo que provoca los factores de irritación o que manifiesta la presencia de la bacteria va a disminuir. El paciente al tercer día ya no siente nada. Entonces, ya no tomo, ya me siento bien, ya me duele, ya me fastidia, ya no toma. Entonces, lo que ha hecho no es correcto. Si usted, como médico, sabe que el tratamiento es 7 días, el paciente debería tomar los 7 días. Pero en nuestro medio, no voy a poner porcentajes, pero un grupo de pacientes solamente toma una parte de la medicación o ingiere el 50% de la medicación que usted le ha prescrito. Ustedes dirán que la comunidad es así, es que tenemos un concepto equivocado. Si hay una infección urinaria, si es una señora, la señora le pregunta a la comadre, a la hermana, a la cuñada, y la cuñada dice, no tomes nada, yo me curé con tal cosa porque tuve algo parecido. Entonces, ¿para qué fue el médico? ¿Para qué fue el médico si no va a hacer caso a lo que dice el médico? Lógicamente que usted, cuando ve a un paciente, no piensa en nada de esto, porque se supone que si lo consultan usted, va a escuchar y va a aplicar lo que usted le está sugiriendo. Pero en nuestra comunidad no funciona muchas veces así, que es lo correcto. Entonces, usted tiene que dejar apuntado, pues dependiendo de dónde esté la consulta, o su consulta privada, tarjeta, computadora, qué sé yo, usted prescribe, si ha comprobado una infección, le prescribe un medicamento, tantos días y todo la planificación. Pero influye la información externa e influye la costumbre de no consumir, no cumplir con la receta. Y hay otro factor que influye. Ustedes ya están listos para ser médicos y van a empezar a trabajar en hospitales, etcétera. Y ahí vendrá la industria farmacéutica a brindarles y a sugerirles la medicación mágica
de la industria farmacéutica. Ahora ustedes van a escuchar constantemente unos términos que impactan, porque hasta eso se estudia para que te impacte a ti. Le dice, doctor, esta píldora es ultra selectiva. Ultra es lo máximo, ¿no? Ultra selectiva, es específica. Y doctor, esta dosis es única. Única significa que esa píldora, ese sobre que lo disuelve en agua o lo que sea, es la última maravilla. Entonces usted le dice, te toma esta solución, esta píldora, y el paciente se cura. Así como le expresa a usted esto que les estoy diciendo, porque a mí me lo dicen, a nosotros nos dicen, le van a decir a ustedes. También se lo dicen al droguista. Aquí donde dejan las píldoras, a ver, aquí hay tantas píldoras, esto es bueno para aquí. El droguista es una persona que tiene un negocio donde ha invertido un capital y tiene empleados que son adiestrados, digo, no, adiestrar estoy aplicando el término, son aleccionados para que diga, me siento que esto es lo último, toma esto. Y ahora siempre lo que está de moda es oneroso, es decir, va a costar $8, $10, $12, ¿no? Pero como dice que es dosis única, con $12 te cura, entonces yo pago la de $12 y me curo. Lógico, si se trata de antibióticos, lo que vas a hacer con una píldora mágica así es enfriar, vas a disminuir el nivel de bacterias que existe, pero no puedes, nadie te puede garantizar que ya te curaste, no se va a curar. Y en la vía urinaria no funciona así, doctores, no funciona así, pero así se aplica. Bueno, vamos a seguir avanzando. Entonces hemos hablado del sistema inmunológico del ser humano y también porque tenemos mecanismos de defensa en nuestro tracto urinario natural. Por ejemplo, en el hombre la infección urinaria es más raro de presentación si empezamos a hablar del grupo de edades. ¿Por qué? Porque la uretra masculina es larga, porque la uretra masculina tiene unas glándulas. Y yo pregunto, ¿cómo se llaman las glándulas que están en la uretra o no hay glándula en la uretra masculina? ¿Alguno de los doctores me puede decir? ¿O doctor? Nadie me dice. Las glándulas de la uretra masculina se Es una llaman glándula lateral. no, tienen un nombre. No le vamos, los médicos le quieren cambiar el nombre, pero no lo vamos a cambiar. Son las De Cooper. No, esas son unas glándulas. Las glándulas que están en la uretra anterior o en la uretra perineal se llaman glándulas de Littré. Glándulas uretrales de glándulas de Littré, que segregan moco. Y hablaremos con detalle. Y luego las que la doctora mencionó se llaman las glándulas de Cooper, que son una parejita que están antes de llegar al utrículo prostático. Y luego tenemos la glándula principal. La glándula principal masculina es la glándula prostática, que nosotros decimos que es el órgano diana del tracto urinario masculino. La próstata. La próstata es un laboratorio increíble lo que tenemos nosotros. Ya. Entonces, eso hablando del tracto urinario masculino. En la uretra, en los genitales femeninos. En los genitales femeninos tenemos también mecanismos de defensa. Hay unas glándulas que se llaman glándulas de Skene, que están muy cerca del meato urinario. El problema en la dama es la cortedad de la uretra. La cortedad de la uretra femenina es corta. El problema de la uretra femenina es, por ser así distribuidos anatómicamente los genitales, ahí está la uretra, está la vagina y está el recto. Entonces, por vecindad, muchas veces es que se presentan infecciones, pero normalmente no debe haber infección. Segundo, normalmente puede haber bacterias de piel, especialmente en la mujer, hay los lactobacilos, que son mecanismos de defensa y existen los bacilos de Doder-Lane.
Ahora, los bacilos de Doorley protegen a las bacterias que puedan querer ingresar a la uretra, a la vagina, ya. Pero esos bacilos necesitan que, que la mujer mantenga un ambiente natural, un pH neutro. Por eso que nosotros sugerimos a la dama que nada de aseo con uso de jabones. Nada, dice la dama ya tiene su edad y tiene vida sexual. Nosotros procuramos que la mujer haga, ¿cómo dice? Lavados íntimos. No, 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 nada de eso, porque va, y dependiendo qué sustancia puede usar para un lavado íntimo, vaya a cambiar el ambiente natural que debe existir en los genitales femeninos. Entonces, estos son mecanismos de defensa naturales que tenemos el ser humano y que por por algún factor se puede alterar. En los niños, por ejemplo, en los niños, cuando el paciente tiene un prepucio largo, o si el niño es fimótico, es posible que no se hace bien, no se lave bien sus genitales, y alguna vez alguna mamá o alguna abuela trae un niño de 6 años, dice, este niño solamente se está rascando los genitales, dice, y hablan de que es malcriado, que está. No, 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 nada de esos términos. El niño lo que tiene, entonces tú lo examinas y es un prepucio largo, un exceso de piel. Le han enseñado que tiene que bajarse la piel para hacer pipí. Le han enseñado que ya tiene que bajarse la piel y lavarse con agua y jabón natural. No. Entonces siempre, si el niño micciona y permanece húmedo el prepucio, es normal que vaya a haber crecimiento de hongo bacteriano en la piel. ¿Por qué? Porque está húmedo, pues. Cada vez que orina la orina, cada vez que micciona, pasa, humedece el prepucio. Entonces causa un escozor, trae micosis. Y esa es la razón por la que el niño tiene escozor y está rascándose sus genitales. No, no hay otra razón. No, no, no hay que asociar nada con el sexo. Eso son ideas torpes que no tienen al caso. Entonces, el niño, el varón tiene un mecanismo de defensa para el ingreso de bacterias a nivel de la vía urinaria. Y uno de los el mecanismo a ver, no, la manera como el ser humano se infecta, la vía más frecuente en el 90% es la vía ascendente. Es decir, tiene que entrar por el meato, uretra, hacia el interior del cuerpo. Y el resto, en un porcentaje, como un 8%, es por vía hemática. Por vía hemática. Si tenemos una infección en otra parte y puede alojarse por vía hemática, porque el tenor o el nivel bacteriano es muy alto y se puede llegar y se siembra, por ejemplo, en una orquitis, se siembra en la próstata, pero eso es más que nada por vía ascendente, o puede desarrollar una pielonefritis enfisematosa, eso es otro problema, pero lo más frecuente, doctores, es por la vía ascendente. Ya, esa es la vía de entrada de las bacterias del tracto urinario. Lo que queremos que quede claro es que los mecanismos de defensa que tenemos nosotros, el ser humano natural, se resumen en que tengamos un tracto urinario normal, tengamos una micción satisfactoria, tengamos un pH ácido y tengamos nuestro mecanismo de defensa natural de entrada, lógicamente que también el sistema general de inmunológico, si por ejemplo un paciente, o ahora mismo que ha pasado, eh, tuvo COVID, entonces sus defensas han bajado y es posible, como hemos tenido ahora pacientes añosos que antes tenían problemas, pero le dio COVID y a los 15 días desarrollaron una infección urinaria. Es que se inmunodeprimieron así sea transitoriamente por la agresividad de este virus, vino una fase de inmunodepresión y si tiene un factor como la próstata y residuo urinario, han desarrollado infección urinaria que hay que manejarlas y tratarlas. Pero fue esa inmunodepresión que ayudó a que se desarrolle la bacteria que puede haber tenido el paciente porque
ya tiene 65 años y ya tiene crecida la próstata y hace residuo urinario. Y acabo de decir que normalmente nosotros no debemos tener residuo postmiccional. Usted tiene que vaciar su vejiga satisfactoriamente. Ahora, hablando al respecto, en nuestra comunidad hay un problema, especialmente en el sexo femenino. Por las actividades académicas o de estudiantes, las mujeres en nuestro medio aprenden a hacer, se aguantan mucho las ganas de orinar. Las personas, las damas que laboran en determinados actividades laborales, pues que sea, a ver, ejemplo, centros comerciales, secretarias, bancos, a veces no, los servicios higiénicos no brindan una satisfacción para ser usados. Entonces, ¿qué pasa con las damas? Se inhiben de vaciar su vejiga. Y eso no es lo correcto. Lo correcto es que cuando venga el deseo y ya su educación establecida, usted orine, vacíe su vejiga. Pero en el medio, ustedes doctoras que ya casi ya no van a la facultad, quizás los primeros años tienen que haber tenido ese inconveniente seguramente de que no tenían dónde orinar porque los baños de la universidad ha pasado de todo. En una época fueron limpios, en una época cobraban la entrada, había quienes de mantenimiento. Bueno, yo hace mucho tiempo que no voy a la facultad, pero lo que he escuchado por algunos de los doctores que pasaron por aquí, que sigue siendo eso un caos. Entonces, ¿cómo las doctoras futuras hacen pipí si no tienen dónde hacer? Entonces, inhiben y eso puede, por alguna razón, causar un proceso inflamatorio como una cistitis. La evacuación natural de la vejiga es el vaciado normal debe estar siempre presente. Ahora, en nuestro medio hay ese problema. Hay un problema serio en el vaciado de la vejiga y otra vez la dama usa los baños, pero no se sienta, solamente hace la posición de la garza. Ya saben cómo es la garza, ¿no? O sí saben cómo es esta ave, ¿no es verdad? Cuando va a despegar el vuelo, como en cuclilla las patas de la garza, estoy hablando de las garzas, y ahí se eleva. Entonces las doctoras hacen la posición de la garza, algunas se suben a la taza. Yo ahora lo que les recomiendo es que en las farmacias, en los... No, Amarito, es que dice que aquí necesitan esto. Supuestamente aquí duerme cuando usted se vaya. en una La estación. licenciada, sí, Ya, dígale que cuidado lo pierdo. ya. Ok, hasta mañana. Ya. Entonces, es importante, el vaciado debe ser espontáneo y cuando amerita vaciarse. Ya que tocamos ese tema, verán, hace muchos años, esto de hace unos 5 años, se hizo un estudio grande en Norteamérica, que es el país tiene mucha gente, vive, muchos habitantes, muchos millones, y se hizo un estudio y se comprobó que una causa y una causa frecuente de consulta y una causa de pagar demasiado a los médicos eran los cuadros de cistitis o infección urinaria en Norteamérica. Entonces, en una época, doctores, comenzó a prescribir, ya no recetaban ni siquiera lo que tomen las pastillas de la noche, la píldora de anticoncepción, sino que empezaron a sugerir que tomen quinolona, es decir, del grupo de la ciprofloxacina, levofloxacina, para prevención de la infección urinaria, porque había mucho gasto en los controles de las infecciones urinarias, muchos gastos en los cultivos, muchos gastos en procedimientos endoscópicos para descartar alguna patología intravesical. Entonces, ¿cuál es el mejor consejo que están dando y que nosotros lo hemos aplicado y nosotros ya lo sabíamos desde hace tiempo, pero se olvidan? Nosotros le decimos a la dama sexualmente activa que cuando vaya a tener un intercurso sexual, orine antes de tenerla. Es decir, tiene que decirle a la pareja,
A ver, un momentito, tranquilito. Ella tiene que hacer pipí, orina. Después de orinar, tenga su intercurso sexual con su pareja. Ahora, unos dicen debe ser antes y después. El después es difícil porque después del intercurso sexual viene una fase de relax. Entonces, pues si lo ha hecho por la noche, se queda dormido. Entonces, ¿qué tiempo tiene para levantarse o ir al baño inmediatamente, ¿no? Eso no de nosotros lo que hemos comprobado y lo seguimos aconsejando es que debe tener el vaciado vesical antes de tener relaciones. ¿Por qué? Porque durante el intercurso sexual se va a estropear por la anatomía natural la vejiga de la mujer. Entonces, y por la cortedad de la uretra, es posible que el varón pueda llevar bacterias que están alrededor de los genitales femeninos a introducirse hacia el canal vaginal y al meato. Entonces uno dice, primero, micción. Segundo, el aseo natural previo. Lo ideal sería que aseo natural previo. Lógicamente que, como ya dijimos, a la dama le decimos, nada de jabones. Ahora, la industria cosmetológica o la industria, no sé, eh, recomiendan una serie de, de cosas para la protección femenina. Ahora hablan va a una farmacia o algún sitio, dice, ¿cómo es que dice? A ver, cosas íntimas para la mujer y cosas íntimas para los hombres. Entonces, ahí hay una serie de, de cosas que le recomiendan a la mujer. Por ejemplo, nosotros nos oponemos al uso de lo que ahora prescriben y estoy seguro que muchas damas que están escuchándome en su cartera, la cartera es algo muy personal y yo siempre digo, tengo una hija, digo, la cartera en la dama es la caja de Pandora. La caja de Pandora es algo de la mitología griega que creo que a ustedes nunca le enseñaron eso, pero en algún momento podemos mencionar la caja de Pandora. Entonces, ahora ahí venden protectores íntimos. Entonces, hay una marca, nosotras. Entonces, alguna vez en la radio, cuando venía al hospital, ponía un emisor y dice, buenos días para las damas, nosotras. Ahora que se levantó, no le mandaba a lavar la cara, ni a enjuagar su boca o vaciarse, sino hágase un aseo con las toallas húmedas íntimas, ¿sí? Una toallita para que se asee esos genitales íntimos, ¿sí? Ya de mañanita empieza toallas húmedas. Luego tiene que llevar los protectores para que cada vez que acaba de orinar cambie la toalla, el paño, ¿cómo es? Protector íntimo. Entonces, si es que está en el día en la calle, la señorita va a tener que hacerse unos tres al día. Y multipliquen ustedes 3 al día, no sé el costo, nunca he preguntado ni visto, eh, tres toallas húmedas o 3 paños, es protectores íntimos, protectores diarios, algo así. 3 diarios. Por todas las señoritas que usan eso, los que elaboran estos productos se han hecho riquísimos y se seguirán ganando dinero. Yo le pregunto a ustedes, doctoras, ¿su mamá usa protectores íntimos? Lo dudo. Bueno, ustedes tienen sus mamás jóvenes, también se dejan influenciar, pero su abuelita, si es que tienen, muchas tendrán abuelita o bisabuela, ellas nunca han usado protectores íntimos, ellas no han tenido que ir, no han tenido muchas infecciones urinarias, pero en nuestra comunidad hay el problema. Nosotros, es como, me paso a otro tema, es como la industria de los pañales considera que la pérdida involuntaria de la orina en el adulto
Es decir, en un hombre adulto, una mujer adulta, cuando se le escapa la orina, entonces es una pseudoincontinencia, es una pérdida involuntaria por el esfuerzo, porque tose, porque hace alguna cosa doméstica en casa, porque sea que mueve el sofá, mira los colchones, cuestión, o carga nietos, se le escapa la orina. La industria farmacéutica, ustedes tienen que quizás haber visto en la televisión. Bueno, usted dice, no, yo no veo televisión, yo veo solo Life. Bueno, los que han visto televisión, sabe salir una propaganda de pañales Tena. Entonces sale una pareja de adultos, más de 50 años, que están disfrutando de un, de un bosque, de un jardín. Es decir, que por fin pueden salir a pasear porque están protegidos, porque si no andaban con el hedor a la orina entre las piernas. Están equivocados, doctores. Y la comunidad no dice nada y la comunidad acepta. No, si hay una pérdida involuntaria de orina, tiene que corregírsela, porque el ser humano tiene que ser siempre continente. Se justifica la incontinencia verdadera cuando ha tenido por, porque por circunstancias le dio un trastorno neurológico, porque le dio un accidente cerebrovascular y hay pérdida de orina porque está un trastorno nervioso instalado o porque ha tenido una lesión en la médula, en algún sector donde está el centro de la visión. Algunos no podrán orinar, otros tendrán una pseudoincontinencia. Ahí se acepta pues que hay una incontinencia verdadera y hay que buscar, de ser posible, la corrección para no depender de pañales ni de catéteres. Lógicamente, doctores, que habrá algunas lesiones o algunas enfermedades que el ser humano afectado dependerá de eso, de estos artilugios, va a necesitar, porque no hay corrección. Bueno, pero el 90% de las supuestas incontinencias no pueden ser alentadas que persistan con el uso de pañales. Y saben ustedes que ahora hay unos pañales, uno con Hello Kitty para las señoras y uno con caballitos o con revólver para los varones. Imagínense cuánto dinero gana. Así que yo los invito a que pongan otra fábrica de pañales, hagan una corporación y van a tener mucho dinero. Lógicamente que yo les diré que no compren los suyos, ¿no? Bueno, eso es una broma. Entonces, bueno, esto es lo que decía, que lo más frecuente es la vía ascendente y un porcentaje de la vía hemática. Entonces, los microorganismos urinarios que más se van a presentar, ahí yo tengo escrito las gran negativas, dice Escherichia coli, Proteus y Klebsiella. También hay otro grupo de anaeróbicos que se presentan en infecciones supuradas, es decir, que hay pus. Y lógicamente que en el periné hay la flora vaginal o la piel del periné puede haber estafilococo, pero ese estafilococo epidermis es natural. Él está habituado a estar allí. Lógicamente que el exceso puede causar. Ahora, cierto, ya que hablamos de esto, puede que ya no tenga oportunidad. Ahora también hay otra tendencia en la gente joven especialmente, y hemos hablado con los dermatólogos. Hay pacientes que van a dermatología por un problema de piel o de infecciones. Ustedes tienen que haber visto algo de eso o capaz en dermatología le mencionaron. Hay un problema, hay una tendencia. La tendencia es la depilación. Entonces, si la persona o la gente joven se depila, la depilación tiene que ser personal. Me refiero a que eh, la máquina de afeitar que use o algún otro aparato que use para depilar tiene que ser suyo, es personal. No puede cualquier máquina de afeitar ser usado en la región púbica, en la región si es en el hombre, en la piel escrotal. Ahora hay una tendencia a la depilación. Lo vivimos nosotros cuando a alguna razón un hombre joven viene a nuestra consulta y le decimos, descúbrase porque por alguna razón lo vamos a evaluar y uno se da cuenta, pues, unos no llevan ropa interior, desconozco por qué no usan ropa interior. Segundo, están depilados todos, peladitos. Y lo mismo ha ocurrido cuando alguna dama tiene que hacerse una evaluación ginecológica, pues el 90%, especialmente grupos de damas jóvenes,
todas vienen depiladas. Eso digo que es una tendencia que se ha sembrado, que desconozco, que no me he puesto a estudiar ni a leer al respecto, pero los vellos púbicos por naturaleza no fueron puestos, no son aretes, que es algo que uno se los creó, que el ser humano los creó, los aretes o, o todos estos que se colocan, anillos que se colocan hasta en la nariz, se ponen en los pezones, etc. Eso no, eso fue creado por el ser humano. El vello púbico es natural y tiene su razón de ser. Pero bueno, ese es un comentario. ¿Y por qué ha ocurrido? Porque hemos tenido pacientes que tienen forunculosis a nivel del escroto, porque se han rasurado y se han inflamado las glándulas sebáceas de la piel de la bolsa. Y no puede hacerse, lo que quiero decir es que si hay se rasura, tiene que ser con su rasuradora y la cuchilla no es para siempre, tiene que haber aseo, porque tenemos estos problemas de personas que consultan con supuraciones a nivel canal inguinal y todo. Por favor, ¿no? Es algo que tenemos que ir evaluando. Bueno, ahora, los factores también de las bacterias. Las bacterias tienen unos elementos que se llaman como unos pelitos, así como está el dibujo. Imagínense si se suman 10.000, 20.000, 30.000 bacterias, ellas van a ir entrando y adhiriéndose a la mucosa, hablando, por ejemplo, de la vejiga. Entonces, por eso he puesto ahí como unos zapatos. Es decir, camina la bacteria, penetra y también como que se adhiere. Estamos hablando de un volumen grande, y ahí es cuando va a causar el proceso irritativo, las manifestaciones clínicas que va a presentar el paciente. Lo que ya dijimos, las defensas, hablamos de la flora normal en los genitales, el pH urinario, la vejiga. La vejiga, doctores, tienen un mecanismo de defensa increíble. Un ejemplo, a ver, nosotros, es para que ustedes comprendan el mecanismo de defensa que tiene el urotelio de la vejiga. Miren, cuando un paciente tiene un tumor de vejiga y es superficial, es decir, el paciente tiene un tumor de la mucosa de la vejiga, nosotros le vamos a hacer una cirugía endoscópica y le vamos a dar un tratamiento inmunológico o un tratamiento de quimioterapia. Son vigentes en el mundo entero. Entonces, cuando nosotros damos tratamiento inmunológico, adivinen qué colocábamos. Si alcanzamos a ver cáncer de vejiga, le explicaré con más detalle. Pero nosotros le colocábamos los bacilos atenuados de la tuberculosis, la BCG. ¿Y qué pasaba? Al poner los bacilos atenuados de la tuberculosis, los activábamos con solución salina y se la colocamos en la vejiga. Y la vejiga, toda la mucosa de la vejiga especial va a reaccionar y va a venir el mecanismo de los linfocitos T. Un batallón viene ¿a qué? A detener el bacilo atenuado de la tuberculosis que está en la mucosa. Y lo bloquea. ¿Y por qué usamos eso? Es porque un momento. ¿Qué pasó? Bueno, un minuto, ya. Si hay una respuesta inmunológica es porque los linfocitos van a tratar de destruir los bacilos de tuberculosis. Y por confusión, esa es la palabra, por confusión, los linfocitos van
a llevarse las células tumorales que están donde estuvo el tumor. ¿Sí me explico? Al operar un paciente un tumor de vejiga, dejamos una herida cruenta. Ahí estuvo el tumor. Entonces le tenemos que dar como tratamiento complementario la inmunoterapia cavitaria. Ponemos solución salina con virus atenuados, con bacilos atenuados de tuberculosis. Los linfocitos T van a querer destruir los bacilos de la tuberculosis y por confusión van a coger y se van a llevar las células tumorales que están en la lámina propia del músculo de la vejiga cuando existe un tumor de vejiga. Así de sencillo, espero me entiendan. Entonces, imagínense la capacidad que tiene la vejiga frente a algo extraño que está ahí. Por eso es que cuando una dama tiene un cuadro de una cistitis aguda, ojalá ninguna de las doctoras haya tenido algo así. La paciente viene con dolor en la vejiga, en el hipogastrio. La paciente tiene urgencia. Otros no quieren orinar porque dice que cuando orina tiene una irritación. Y si uno hace una evaluación o ha hecho una evaluación en una cistitis, toda la mucosa va a estar hiperémica. Es decir, toda la mucosa va a estar enrojecida, para que ustedes me entiendan. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de defensa frente a la bacteria que quiere o está en la superficie o está en el epitelio de la vejiga. Entonces la vejiga sale a defenderse y esa es la manifestación clínica que va a experimentar una persona que tiene una uretritis, cistitis, porque son áreas de muchos, la parte sensitiva está presente en la uretra, en la cavidad vesical. Entonces, si hay estas inflamaciones y que se producen por una bacteriemia local allí, por bacterias allí, va a haber estos síntomas. Esto ya dijimos que las alteraciones que existen a veces en el tracto urinario nos van a favorecer a que se desarrolle una infección urinaria. Entonces tenemos los cálculos que pueden obstruir, hay el reflujo vesicular, hay alguna otra enfermedad que tenga la persona y la diabetes mellitus, ¿no? Eso favorece a que se pueda desarrollar una infección en la vía urinaria. El embarazo. Bueno, no sé si en ginecología o obstetricia habrán escuchado algo del asunto de la vía urinaria, pero lo que sí puedo asegurarles que a veces la dama embarazada puede presentar infección urinaria. No es generalizado, pero algunas lo pueden desarrollar. Pero eso es debido a qué? Es debido a que durante el embarazo, a ver, lo que quede claro, los estrógenos en la mujer actúan en, en todos los sistemas del cuerpo, actúan en todas las partes del cuerpo, los estrógenos actúan en la mucosa de la vejiga, actúan en la uretra, actúan en los genitales externos, internos, ¿verdad? Cuando el nivel estrogénico es normal y natural. Por ejemplo, una persona mayor, una dama mayor de 65 años, a veces consulta, puede tener, a ver, si tiene su pareja sexualmente activa, a veces la dama puede tener dispareunia, significa que tiene un dolor en el intercurso sexual, no desea tener actividad sexual. ¿Por qué? Porque ha habido una sequedad de la mucosa vaginal. ¿Y por qué ha habido esa sequedad? Porque ella ya pasó la menopausia. Significa que los niveles de estrógeno han disminuido. Entonces, ese nivel de estrógeno no llega en esta parte, no llega ya de manera natural al epitelio de la mucosa
vaginal. Entonces, a veces es necesario apoyarse con hormonas tópicas que existen para ayudar a la humectación de la mucosa vaginal y se apoya con lubricantes hidrófilos, sí, que salen con agua durante el intercurso sexual. Pero estamos hablando, y comprendan que esto de las hormonas es de acuerdo a la edad. Entonces, en el embarazo, los estrógenos van a disminuir. Porque en el embarazo la hormona predominante es la progesterona. Y los estrógenos tienen que ver con la motilidad del ureter. El ureter se contrae, se ordeña, trasladando la orina de la pelvis a la vejiga. Cuando ese estrógeno baja, es posible que el ureter se contraiga menos y se pueda dilatar. Eso ocurre en la mujer embarazada, especialmente en el lado derecho, porque esa es la posición de un 85-90% de la posición de los productos, sí, del embarazo de una mujer. En otros va a ser hacia el otro lado, o va a ser podálica o cefálica, pero eso se hace con unos márgenes más pequeños, más cortos el porcentaje. Pero entonces puede haber una ectasia en el lado derecho, y a veces, si es que le llegan a hacer un eco, es decir, este riñón está un poco dilatado, pero es por el espacio. El, el, el cuerpo de la dama, de la mujer, fabulosamente está capacitado para ir acomodándose por el crecimiento del producto, del nuevo ser. Eso ya, como quien dice, viene genéticamente establecido en la mujer. Entonces, ya después que sale el producto, que ya concluye, está a término, hay el parto o la cesárea, eso se va a compensar y va a volver todo a la normalidad. Pero por eso ponemos embarazo, porque el embarazo, porque hay cambios hormonales, puede provocar una ectasia del ureter y puede que cambie, y a veces hay infecciones urinarias en el embarazo. Entonces, usted tiene que, cuando sospechamos de una infección urinaria, tenemos que evaluar la clínica, es decir, tenemos que apoyarnos con la información que le va a dar la persona. Desde cuándo empezó, si no es la primera, usted tiene que darse tiempo y conversar con la persona afectada. Y nos vamos a apoyar siempre con exámenes. Y uno de los exámenes que vamos a pedir es un examen de orina. Nos decimos, hágase un examen físico, químico y sedimento. Físico, químico y sedimento. Es decir, le van a hacer las pruebas de ver cómo está la orina, el pH, el olor, la viscosidad. Le van a ver si hay elementos, si hay leucocitos, linfocitos, y se le va a pedir un cultivo de orina. El cultivo de orina es un examen de laboratorio que coge un poco de orina y lo va a colocar en cajas de Petrix para ver qué bacterias desarrolla. Y la mayoría de las bacterias ya sabemos que son gram negativas. Entonces hacen una serie de pruebas para identificar la bacteria, y le hacen unas pruebas para ver el antibiograma. Es decir, el antibiograma es para ver con qué medicamento, con qué antibiótico lo podemos combatir, erradicar esa infección. Entonces, eso es lo mínimo que usted tiene que pedir. Y entonces, en condiciones normales, la orina y las vías urinarias carecen en bacterias. No hay una bacteria. La orina es estéril. La orina es más limpia que el agua del Interagua que nos brinda la ciudad, es más limpia del agua que
que nosotros compramos en las botellas, en las calles, en los supermax, en los mercados, donde quiera. La orina es estéril. Se contamina o cambia al salir al exterior del cuerpo, al contacto, a oxigenarse, ahí va a cambiar y es posible que cambie el hedor, sí, se siente, se percibe al color clásico de la orina cuando sale al exterior, porque va a combinarse y los uratos van a pasar a amonio, entonces, y si está guardada la orina, es un olor sui generis, ya que todos podemos conocer cuando la orina ha quedado en un inodoro o en algún reservorio. Entonces, es porque se cambia, son cambios de la orina, que se afecta con el contacto con la oxigenación y el medio. Pero la orina es estéril. Acuérdese quizás, o usted habrá oído, de la urinoterapia. Se ha de haber escuchado, si no pregunte, en cosas serias, pues no. Dice que unos hablan de que cuando hay un problema en el estómago, gastritis, se hace la urinoterapia y se va a curar el problema de la gastritis, etcétera. Pero es que la orina es estéril, se te toma y se fue, ya se, eh, y está reportado que algunas veces en los bebedores crónicos, bueno, los que beben mucho ingesta de alcohol, alguna vez en grupos de amigos le han hecho una broma de que le han brindado un vaso supuestamente de orina. Ustedes dirán, qué suciedad, pero quizás de los oyentes alguna vez algo ha escuchado o capaz se enteró o vio. Bueno, y se le brindan en vez de un vaso de cerveza, le brindan en la orina de algún compañero y se la toma y no le ha pasado nada, no le ha dado nada y se ha enterado después de este acto sucio que ha hecho, pero no pasó nada. Así que quiero que quede claro que la orina es limpia, es estéril. Bueno, ya para concluir, porque me cierran donde estoy, usted debe orientar a la persona, el paciente que va a recoger la muestra de orina, le debe decir al varón que si tiene el prepucio largo se descubra, porque alguna vez el paciente no ha hecho bien la recolección y sale, por ejemplo, que tiene estafilococo 200.000 colonias. Es que el prepucio está sucio, no se ha aseado, y la orina pasó por el prepucio y llevó las bacterias al recipiente. Entonces sale que tiene estafilococo. Y el estafilococo no vive dentro de la uretra. Este estafilococo no se desarrolla en un pH de urinario normal y no alcanza a llegar a la vejiga. Y en la mujer lo propio. Nosotros siempre decimos que el paciente, para que se pueda obtener una muestra, un resultado excelente, el paciente debería orinar al principio, orinar, cortar su chorro miccional y volver a orinar en el recipiente y llevarlo al laboratorio. ¿Aló? Hola. Ya. Y en la mujer, nosotros decimos lo mismo. Nosotros aconsejamos que la orina sea recogida en el baño donde usted se ducha, porque consideramos también que, bueno, la dama es la que hace la recolección de la orina, pero nosotros a veces pensamos que al recoger la orina dentro de la taza higiénica, puede haber contaminación porque la orina puede pasar por los labios y, puede llevar, y nos va a dar unos falsos positivos y bacterias que son de piel y no, entonces el examen como que no va a estar. Entonces, lo que queremos decir es que lo mejor es la dama se incunclía en la ducha, comienza a orinar, corta y luego orina en el vasito. De esa manera la orina sale, la primera micción ha arrastrado las bacterias que pueden estar en el meato, ¿verdad? Y ya sale directamente en el segundo chorro al vasito para que usted le lleve el cultivo. El cultivo debe, si sale sobre 100.000 colonias, es francamente positivo. Pero nosotros, frente a 60, 80,
ya estamos pensando que hay una infección urinaria. Se acepta que uno podría tener 8.000, 10.000 colonias por mililitro, pero si hablamos de 10 a la quinta, de 100.000, ya estamos hablando de una infección positiva. Y peor si sale con mayor número, ¿no? 200.000, 300.000, porque así algunas veces se reportan, entonces ya es francamente positiva una infección urinaria. Y recuerden, siempre tiene que haber una relación entre el cultivo y el examen físico-químico y sedimento. Es decir, si el examen físico-químico y sedimento dice leucocitos incontables, otro término que reporta dice piocitos, pío, de pus, dice piocitos incontables, así que todos los leucocitos se han descompuesto y sale un cultivo positivo, hay una correlación. Piocitos, cultivos positivos, leucocitos incontables, cultivos positivos, bacterias en el sedimento incontable, ponen todas las cruces que quieran y sale positivo, estamos frente a una infección urinaria positiva. La única enfermedad que da una piuria estéril, sí que tiene una leucocitosis terrible, la orina sale un sedimento y la orina sale limpia en un cultivo, otro cultivo. Eso es una tuberculosis urinaria hasta que se demuestre lo contrario aquí y en el mundo entero. Piuria estéril es tuberculosis urinaria. Ustedes dirán, ya no hay. Si se presenta, tenemos una paciente, 2 pacientes así con piurias estériles, mujeres. Una ya terminamos haciéndole una nefrostomía porque hubo una retracción de la vejiga, se redujo la vejiga porque no siguió el tratamiento, porque ese es otro cuento que tendremos que hablar. No cuento, otra vivencia de nuestro medio, pero la tuberculosis todavía está presente, la tuberculosis del genito urinario se va a presentar porque la tuberculosis urinaria y genital son secundarias a una tuberculosis primaria que tuvo el paciente a nivel pulmonar especialmente. Hay, y tiene usted que saber que existe y no se puede minimizar que porque no escucho, no frecuenta, no se presenta, doctores. Entonces, si hablamos de la orina, los exámenes tienen que guardar una buena relación para poder nosotros estar de acuerdo con eso, ¿no? Bueno, entonces aquí también el examen, resumiendo, dice, la presencia de leucocitos en un proceso inflamatorio. Si hay nitrito, significa que va a haber bacterias gram negativas. Y si las dos cosas se presentan y hay un cultivo de 100.000, ya es más seguro que estamos frente a una infección urinaria. Bueno, doctores, por ahora interrumpo porque, repito, ya tengo que cerrar el área donde estoy, en el hospital. Así que nos vemos el día jueves. ¿Ok, doctores? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Tenga buenas tardes. Buenas tardes.